Bueno, pues hola Clary, ¿cómo estás? Me encanta tenerte hoy por acá. Y para los que no conozcan, no sepan, hoy nos está acompañando Claribel Capier. Ella es la líder de talento humano de Rocketfy, uno de nuestros clientes que me encanta trabajar. No tengo preferidos, nunca voy a decir eso, pero me encanta trabajar con ustedes. Después les cuento un poquito por qué. Eh, y me encanta que hayas dejado este espacio hoy para nosotros porque Clary tiene un perfil que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es que hizo una carrera así como espectacular, creció en una empresa súper consolidada, grande, que es Conecta y de verdad que es una empresa que está en muchísimos países con un potencial enorme. Hiciste una carrera increíble y de un momento a otro sales y te vas para Rocketfy y me encantaría que nos contaras un poquito la historia que hay detrás de eso, porque son como dejo 10 años de carrera atrás en una empresa todo y me vengo a una startup, a un súper desafío, a un ambiente más caótico. Entonces, bienvenida y me encantaría escuchar esa historia. Bueno, qué rico, Mafe, estar aquí también acompañándote y contando un poco de las experiencias, ¿cierto? Que eso es lo que nos nutre. Y pues efectivamente fue un riesgo, un desafío. Yo les cuento que en ese momento yo llevaba ya 11 años en Conecta, una multinacional, ¿cierto? Con una cultura corporativa donde ya había hecho un plan carrera, pues allí me había armado como profesional, ¿cierto? Allí terminé estudios, crecí de cargos, pasé por todas las áreas, etcétera, y estaba precisamente en talento humano, ¿cierto? Trabajaba todo el tema como de liderazgo, de formar líderes, cargos administrativos, y pues llegan dos sujetos, hoy en día founders de Rocketfy y me hacen la propuesta, bueno, ¿qué tal si pues ya necesitamos, esto está creciendo y necesitamos a alguien que nos ayude a estructurar temas de talento humano porque no tenemos idea? Y ahí estaba yo en conversación con ellos y me decían, de hecho, este es como el proceso de selección, ¿cierto? Entonces decían como, incluso finalizando el proceso, como, bueno, y sería un sí, ya cuéntanos tú qué dices, y yo como que, ¿cómo así? O sea, ese proceso es lo menos estructurado y me dicen, ya, quedamos pendientes, ¿cierto? Ojalá no sea mucho tiempo para que tomes la decisión y pues les cuento que eso fue como un llamado al reto y eso fue como instintivo, ¿cierto? Lo que yo hice fue un par de validaciones con amigos que han rotado más de empresas, pues a ver, yo no había rotado empresas mucho tiempo, entonces llamé un par de validaciones que voy a tener claro y pues di con muy buenos contactos, muy buenos amigos y me dijeron, Clary, no tienes que tener nada seguro, ¿cierto? Aquel tipo de contrato, nada, puedes tener un contrato fijo y tú armarte tu proceso y sobresalir, ¿cierto? Puedes tener un contrato indefinido y no durar ni un mes. Entonces me dijeron como, literalmente no hay que estar seguro de nada, simplemente si lo sientes y deseas, pues lánzate. Entonces, pues así lo hice. Al día siguiente les dije, ve, nos conectamos nuevamente y les saqué el cartel en vivo junto con mi mascota porque conecté desde ahí porque les gustan mucho los animales, etcétera. Entonces, pues la mascota les di el sí y pues nada, en la empresa también les compartí. Tenía muy buena relación, un equipo de trabajo de desarrollo humano en ese momento excelente y pues allí fue que hice la migración. Le contaba a Mafe también como que me decían en casa como revisa que sí sea una empresa seria. Y decía, eso sí lo tengo muy claro, es lo menos serio posible, ¿cierto? Bueno, ¿y qué va a pasar, cierto? Si en 2 meses no continúas y te dicen que se acabó, si, a ver, estamos hablando de unos 17.000 en ese momento, empleados en Conecta, pasar a una empresa de 23 empleados. Entonces, Claro. era un fuerte golpe, ¿cierto? Y de cierta forma también como que nuestros pasados como ven esa estructura organizacional, ¿cierto? No lo ven tanto por impacto, por crecimiento, sino como que eso no es serio. Entonces yo dije, si no es serio, pues será un trampolín a muchos otros proyectos. Entonces, pues esa fue como la experiencia muy retadora, muy de riesgos y de cierta forma como que a veces sentía un poquito como la rebeldía en el modo organizacional, ¿cierto? Como que no era por ser cansona, ¿cierto? Pero dar las ideas, ¿por qué no cambiamos esto? ¿Por qué no reestructura? Claro, esto está funcionando así, ¿cierto? ¿Para qué lo vamos a cambiar? Ya No, no funciona. metamos en ese chicharrón de poner, no, pero yo conocí unas plataformas que en otra empresa, no, 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 con estas llevamos trabajando tanto tiempo y no sé. Entonces yo decía, ¿será que soy rebelde pues? Y me decían ahora en Rocketfy, me decían, bueno, seguramente eras un alma rebelde en el lugar no adecuado, ¿cierto? Y pues quizás llegamos ya a revolucionar desde otro punto. No, me encanta la historia, además. Es muy interesante porque cuentas, o sea, te llamaron y ahí la empresa estaba pues muy en sus inicios, 20 personas tenían y hoy Ajá.
pues yo que he visto también igual el proceso de evolución, cómo han venido creciendo, que ya no solamente están como, no solamente tienen personal en Colombia, sé que tienen también en otros países. Entonces, me encantaría como que pudieras compartirle de esta experiencia si alguien en este momento estuviera en este desafío de llegar a una nueva compañía, más en esta etapa, más en este como early stage, que tiene que tener como una estrategia de recursos humanos, como qué es esto de poner una estrategia de talento humano en una startup que todavía no tiene nada, y también con el desafío de que están creciendo a toda velocidad, que se pueden volver regionales, que como cuál sería como esa sugerencia o ese aprendizaje que te gustaría compartirle ahí a esas personas. Bueno, ahí yo creo que hay varios puntos importantes. Lo primero que yo siempre tuve claro es mejor hecho que perfecto, ¿cierto? Lánzalo. En el camino lo vamos ajustando, porque claramente al hablar de un área de recursos, de talento humano, de cultura de people, etcétera, como lo llamemos, son muchos procesos. Entonces, pues imagínate irlo haciendo uno a uno, un ejemplo, el proceso de selección, hasta que nos quede perfecto. Luego onboarding, luego el bienestar, creo que nos tomaría mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, ese fue el desafío mayor. Digamos que era montar muchos procesos al tiempo. Las expectativas estaban muy altas, aunque eran pocas personas, pero hay altas expectativas como, ay, bueno, ya vamos a tener de todo. Y decían de todo, o sea, no decían como vamos a tener selección, listo, no, vamos a tener de todo lo de talento humano. Entonces, al ver también y descubrir la necesidad, ¿cierto? Identificar también muy bien qué están esperando. Y a mí me gusta muchísimo cuando arranco los nuevos retos y es alineemos expectativas. ¿Cierto? Y creo que lo he hecho también aquí en la relación con Mafe, es alineémonos, porque yo creo que esto es lo principal y en la comunicación, entonces primero es mejor hecho que perfecto y nosotros decimos mucho en Rocketfy, en sus marcas, fuera, listos. Entonces decimos eso, arranquemos y luego ajustamos. Entonces empezar a tocar cada uno de los procesos y luego ir ajustando de acuerdo a la demanda, ¿cierto? Si lo que más me está tomando tiempo es la selección, pues bueno, ¿cómo itero en esa estrategia que planteé? ¿Cierto? ¿Qué pruebas diferentes hago? Y ponerle también como ese toque más genuino, porque creo que muchas veces cuando las startup, organizaciones, empresas, personas tratamos de imitar, no nos sale tan bien. Porque quizás lo quiero hacer, bueno, lo quiero hacer al modo Mafe con sus empleados, pero a mí no me sale genuino. Entonces también es como que tener nuestro propio toque. Entonces allí viene un punto también bien importante y es identificar la cultura. Ellos me decían, aquí ni siquiera hay cultura. Y yo les decía, sí hay. Desde que Obvio, dos debe haber. Hay personas otras cosas, pero hay. sí, y desde que dos personas se sienten a conversar y monten un proyecto, ya hay una cultura ahí rondeando, ¿cierto? Y ya había algo que ellos habían instaurado en estas primeras personas y desde ahí pues surgió y lo hacía muy innato. Vamos a almorzar, vamos a conversar, sentémonos por un café, ¿cierto? Ve, ¿y cómo arrancaste? ¿Cómo vas? Y ahí iba identificando yo factores de la cultura. Iba escuchando palabras frecuentes en los cuatro founders. Entonces me hablaban todos de libertad, me hablaban de igualdad, me hablaban de fraternidad. Yo le dije, los valores están claros, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí también como que empezamos a ver todo ese proceso de montar la cultura, pero era más como que montarla desde cero, era escribirla, Es asentarla. formalizar algo que ya existe. Eso es. Entonces creo que ahí también ese proceso de el inicio desde cero es ir identificando. Tenemos que entrar activos en todos los sentidos. Entonces, tanto desde los founders, desde los empleados, ¿qué se mueve? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo es el vocabulario? ¿De qué se habla constantemente? ¿Qué tan abiertos están a un feedback, por ejemplo, ¿cierto? ¿Conocen el término? ¿Lo saben usar? Entonces, ya con base en eso íbamos formando todo el proceso de talento humano. Desde allí yo ya les dije, no es mi fuerte, no me encanta así como que apasionada por la selección, no. Experiencias pasadas me han llevado a que lo tenía que hacer muy masivo, ¿cierto? Por la Claro. agilidad, sí, porque necesitamos entregar muchas personas al tiempo. Yo les dije, pues siempre y cuando me permiten aplicar un poco de clínica, de psicología clínica, porque amo también la carrera y me encanta mucho desde esa parte de diagnosticar, claro, y como tú lo digas. Entonces también ir como revisando en qué puntos también nosotros necesitamos ajustarlo a X o Y manera que nos guste más. A mí, de las cosas que dices como que voy como cogiendo que para que la gente se quede y que son muy importantes, es uno, esta agilidad con la que trabajan, no es un proceso, es como un mantra de empresa, realmente es una creencia que tienen de hay que ser ágiles y ser ágiles es tal cual lo que dices, es vamos a ir iterando, vamos a ir sacando, probando que funciona, lo que no funciona lo vamos mejorando y vamos mejorando y vamos llegando, pero
porque yo veo que muchas veces en talento humano nosotros cuando queremos hacer la estrategia de talento humano, no, casi que empezamos a pensar en el journey completo del colaborador desde que entra hasta que muere y hacemos proyectos tan grandes que después es difícil lanzar, que después es difícil que la gente nos compre, que es mejor ir, vamos trabajando todos los frentes, vamos haciendo, vamos mejorando. Y también la otra Ujú. cosa que me encantó que mencionaste es lo de la cultura, porque me parece chistoso acá, no, acá no hay cultura, obvio que hay cultura, todo, otra cosa, no, no lo hemos escrito, no todo, pero sí veo muchas veces cuando uno llega a una startup, y eso también para esas personas que estén con el desafío de llegar a una compañía de ese estilo, que les estén dando la oportunidad a una empresa de vamos a crear nuestra cultura, es tal cual lo que dice Claro, uno no llega a crear una cultura, uno no dice, ah, bueno, entonces a mí me gusta la cultura de Netflix y le voy a ir a poner los valores de Netflix Ujú. porque la cultura es lo que es, ya, es lo que hay, de eso es cómo estamos viviendo, cómo nos comportamos. Entonces es mucho más inteligente lo que acabas de decir, de, ok, voy a más bien a identificar cuál es la cultura, qué nos gusta de esto, qué es lo que vamos a potenciar. Y si de pronto hay cosas que no nos gustan, ok, pero qué es la cultura que hay hoy en día acá, que nos hace ser lo que Total. somos. Y, y pues yo que lo veo desde afuera, yo no trabajo en el día a día con ustedes, pero me encanta cada vez que hablo con ustedes y veo cómo la gente realmente se preocupa cada vez que hay procesos de feedback. Los líderes son como súper participativos. Yo veo que se preocupan por el personal. Creo que es de las empresas que mayor participación tiene en todo. Cualquier cosa que lancemos son los más participativos. Y eso pues habla mucho de la cultura de esos, me imagino que desde los founders desde el inicio, que ni siquiera sabían y estaba ahí. Eso es total, yo creo que se terminó construyendo y se sigue ajustando. Y algo más fe que tú decías al inicio, y es cómo vamos iterando. Y ahí yo siempre digo es, no te lo tomes como una frustración o personal, ¿cierto? Porque puede pasar en que tú llegas con la superpropuesta, ya tienes montado, ya tienes el proceso listo, ¿cierto? Selección, onboarding, fidelización, bienestar, y ya tú dices, aquí estamos listos, pero quizás llega uno de los founders, alguno de los directores, líderes y level, y te dicen, bueno, y Mafe, ¿cómo lo vamos a iterar? ¿Cómo hacerlo diferente? Y tú dices, como, o sea, todo mi trabajo me lo estás cuestionando a decirme, lo tengo que cambiar, pero entonces hay, digamos, he conocido también colegas profesionales que nos hemos sentado a conversar del tema, y dicen, "Clary, es que es un golpe al ego". Y les digo, Sí, no, cierto, pero yo les digo, también es identifica el para qué te lo están pidiendo, ¿cierto? Y ojo que todo el tiempo vamos a estar en cambio, en experimentos. Yo se los digo mucho a mi equipo, en especial, porque pues en mi proceso constantemente hay cambios. Entonces yo les digo, me encanta, ¿cierto? Está hoy en día ideal este onboarding. Y al final le digo, bueno, ¿y qué tal? A la persona que está a cargo le digo, Meli, ¿y qué tal si le vamos pensando esto, ¿cierto? La inteligencia artificial, cómo le usamos aquí, cómo le mezclamos. Entonces ella dirá como que, claro, y me encanta, y yo sé que sí, es así, ¿cierto? Esto ya lo tengo para el tercer Q del año. Me encanta. Entonces ya aprendimos también la dinámica de no nos conformamos, ¿cierto? Y también yo les digo, el día que estemos al 100%, pues es producto terminado y pues apague y vámonos, ¿cierto? Ya casi que ni nos requieren. exacto. Ya, y qué aburrido, que no hay nada más útil. Sí. Bueno, y ahí que ya empiezas a tocar como estos temas, me encantaría como viendo todas las tendencias que hay en tecnología, en cómo va impactando nuestra área de personas. em, Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que todos estos avances tecnológicos que llegan a las empresas están, no sé, crean nuevos desafíos, oportunidades? ¿Cómo ves que está impactando la cultura de la compañía? Bueno, pues somos una startup, somos de base tecnológica, ¿cierto? En su defecto, pues a mí me encanta. Yo creo que hay un buen impacto siempre y cuando también la organización esté dispuesto a recibirlo, ¿cierto? Y cómo le da ese manejo, cómo lo aplican los diferentes procesos. Digamos que una de las áreas que vemos más complejas para aplicar todo el tema tecnológico puede ser un área humana como esta, ¿cierto? Pero también yo les dejo muy claro en que talento humano, cultura, no puede estar desconectado de la estrategia. Les digo, o sea, es que cultura es el motor de la estrategia. Entonces, también ahí nosotros es cómo conectamos también toda la parte tecnológica. Entonces, me gusta mucho todo lo que estoy viendo también que se va sonando a partir del tema cultural, del tema de talento humano, cómo nos facilita informes, cómo nos facilita encuestas. Entonces, creo que la aplicación de una manera correcta, ¿cierto? De una manera que vaya haciendo también paso a paso, que vayan evolucionando. Desmitificamos un poco de que la tecnología llegó a reemplazar a los humanos, ¿cierto? A los empleados, porque yo digo, eso no va a ser posible. Hoy en día nosotros en Rocketfy usamos mucha tecnología,
¿cierto? Y me encanta ver cuando mi equipo me cita y mira esto de inteligencia artificial que estamos aplicando en los informes de XY, en selección, en onboarding, y sigue la persona, ¿cierto? Y todavía no se me ha pasado, pues no me adelantar, pero digo, pues no se me pasará, ¿cierto? El hecho de decir, ah, listo, entonces ya no necesito a la persona, pero sí es como nosotros llegamos a optimizar. Y todo el tiempo les estamos diciendo, ven, optimiza, optimiza, ¿qué es lo que haces recurrentemente? Uno de los founders nos dice, a mí me encanta automatizar porque yo no soy de los que suelo hacer una misma cosa 2, 3, 5, 10 veces. Si lo hago repetitivamente es porque lo puedo, en ese caso, pues automatizar. Entonces, es difícil a veces ver esas automatizaciones y lo que más ahí, pues como que yo llamo es, no tengamos miedo, ¿cierto? Hacerlo sin miedo, porque creo que hay muchas veces está como desde el temor. ¿Qué tal si lo automatizo este informe, el 2, el 3, y pues entonces no van a ver la necesidad de Clary en la organización? Ven, y este Clary es solamente informes, ¿cierto? Tienes que ver tu impacto mucho más allá. Entonces creo que a veces como que nos bajamos un poquito del impacto que estamos teniendo organizacionalmente. ¿No? Y el valor agregado de las personas mucho más está en ese criterio, en esa toma de decisión que te dices, la tecnología nos va a ayudar a automatizar, a ser más eficientes, a llegar más rápido a una conclusión, pero la conclusión al final la sacamos nosotros, ese valor final lo generamos nosotros. Bueno, y ya Total. la última parte, para terminar así muy rápido, me encantaría que, obviamente, que hablemos de Nala. ¿Qué te llamó la atención de Nala? ¿Por qué elegiste trabajar con nosotros? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Listo, a mí me gustó, tengo que decirlo, este amor entró también por los ojos y es que yo venía, venía revisando varias plataformas que mezclaran, ¿cierto? Que mezclaran como las necesidades que tenía en el momento, clima, en ese momento lo teníamos como evaluación de desarrollo, ¿cierto? Que aquí es performance, potencial, que pudiera dar como unos insights rápidos a los líderes, porque también lo que yo digo es como muchas veces nos desgastamos. A ver, les voy a contar, yo en ese momento hacía una evaluación de desarrollo, creo que en ese momento le impactó a Mafe a través de forums, ¿cierto? Y entonces era forums, pues imagínate si Mafe tenía 5 empleados, eran 5 forums que tenía que diligenciar. Entonces decía, no, 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 esto no está práctico, ¿cierto? ¿Cómo lo optimizamos? Entonces estaba desgastando mucho tiempo de algo que ya existía y que podía hacerlo por mí. Entonces entró por los ojos porque yo lo vi muy amigable, muy jovial, muy práctico, muy simple. ¿Cierto? Pero completo. Entonces, incluso, te voy a decir, Mafe, desde los colores, ¿cierto? Porque había, justo en ese momento, estaba ahí como la decisión entre otra plataforma y Nala, y el otro pues lo veía como más opaco, más gris, como más Windows 98, y llega Nala y le da este toque más especial. Entonces, te voy a decir, o sea, desde esa parte, ¿cierto? Visual, y luego cuando empiezo a revisar todo el tema teórico, cuando Mafe me lo presenta, me dice cuáles eran las teorías del liderazgo, ¿cierto? ¿Por qué lo definían entonces como el buen líder? El performance, como lo medían con unas preguntas muy óptimas, el clima organizacional, o sea, como que para cada uno tenía un estudio, ¿cierto? Y tenía una base también, y pues también mi modo nerd dijo, hey, saben en lo que están metidos, ¿cierto? No lo están haciendo por hacerlo, no es por venderlo. Entonces también como que al compartirlo y revisarlo con el CEO me dijo, Chari, me gusta todo esto, sí, ok, si no lo pueden ampliar, mucho mejor. Entonces ya ahí en ese momento, esto fue lo que más nos conectó y pues resolver este tema de mucha manualidad que teníamos en el momento. Ay, me encanta, claro. Pues me fascina. Así que si tienes alguna recomendación para algún cliente que esté llegando todo, que le quieras decir como tu mayor insight de Nala, me encantaría. Algo que le puedas recomendar. Listo, ahí yo creo que el mayor aprendizaje es la plataforma nos entrega muchas soluciones, nos entrega muchos insights, pero no es solamente dejárselo a la plataforma. O sea, tenemos que hacer ese acompañamiento también desde nuestra área, desde nuestro rol, nuestra responsabilidad, y es educar a nuestros líderes, a nuestros empleados, y Mafe ahí resaltaba pues el tema de la participación, y es que nosotros hemos sido insistentes, llevamos ya, no sé, Mafe, 2 años, será, Sí, vamos yo también como por cuando eso. dije, yo ya Sí, cuánto tiempo llevamos, ya llevamos harto. sí. Y bueno, hemos día a día, o sea, casi que en la planeación del año está, bueno, ¿y cómo vamos a movilizar Nala? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a movilizar todo? Hemos tenido todo tipo de estrategias para cada uno de los procesos. Ahorita le estamos apuntando muy fuerte al reconocimiento, al proceso de experiencia de nuevos colaboradores, porque sentimos que con las encuestas ya hemos hecho un buen trabajo y el año pasado cerramos
Q haciendo el tema de embajadores de feedback para movilizar el tema del Me feedback. encanta. Y también pues somos muy insistentes con los pedidos que les hacemos. Entonces les manejemos allí diferentes estrategias también para los empleados, ¿cierto? ¿El para qué? O sea, ve y llena la encuesta, diligénciala, pero ¿qué pasa con ello? Y llévale los resultados, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Hey, te felicitamos, tu tribu llegó al tanto por ciento. Somos competitivos por naturaleza los seres humanos, entonces también nos gusta mucho movilizarlo a través, en este caso, nuestra plataforma de comunicación es Slack, y lo llevamos a través de campañas, ¿cierto? O como felicitaciones a la tribu tal que ya cumplió su 100%. Y es, yo creo que el aprendizaje superior está en, hay que acompañar todo este proceso, ¿cierto? Y verle más el para qué, solamente que diligenciar encuestas y que nos traigan unos informes, es qué haces con esto. Y también es que tienes que pasar a la acción, ¿cierto? Porque listo, encuentra los insights, están los resultados, pero si no haces nada con ello, estás perdiendo ahí tiempo y Esto dinero. yo puedo dar fe que es muy cierto, porque de hecho Clary siempre me ha buscado muy preocupada para decirme, ok, ¿cómo más, cómo conecto esto en el por qué, para qué, cómo más lo pueden usar, qué le podemos mostrar a los líderes? Porque de verdad que yo creo que tú te ganas esa participación es por un propósito que hay detrás y no solo porque hay que responder la encuesta. Total, yo creo que ahí está como el tema más ganador y me siento cada vez más retada, ¿cierto? Sí, quizás entonces la participación en esta ocasión bajó, pero ven, ya vamos 3Q donde íbamos cumpliendo superior al 85% y bajó al 83%. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Bueno, le digo al equipo, nos falta un poco más de recordar, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, empezamos a hacer campaña de evaluación de potencial y se viene apenas la Empiezo próxima la otra semana. semana. Y ya en los dailies de dirección, de liderazgos, lo empezamos a decir, prepárense que viene, ¿cierto? Dedíquele el tiempo, tips para que lo hagas bien, qué vamos a hablar con tu equipo. Y todos son, pero claro, ¿y ya salió? No, va a salir, ¿cierto? Va a salir, pero desde ya lo empezamos a hacer. Entonces creo que ahí el tip fundamental es acompañar el proceso, hacer algo con los resultados y también pues como que estar todos los días terminándonos de formar. ¿Cierto, Mafe? Yo sigo y cuando tengo una nueva duda se lo pregunto, no dar por sentado de que ya lo tenemos todo en la plataforma y pues miremos a ver qué uso le damos por el momento, no es sacar el máximo provecho de cada uno de los campos que nos dan ala. Bueno, pues Clary, muchas gracias por este espacio. Me encanta escuchar todo eso. Y seguimos trabajando juntas por muchos más años más. Claro que sí. Que así sea. Bueno, muchas gracias, Mafe. Un abrazo y espero que estos tips les funcione a todos y si no, pues quedo también a disposición para lo que les pueda ayudar. Nada, tengo seguridad que sí. Bueno, un abrazo.